Bueno, siguiendo con el ejercicio. Ahora lo que quedaría es hacer esa cuenta y nada más. ¿Está bien? Y asunto terminado. Si borramos acá, lo que nos resta es esa cuentita. Si ustedes ahora sacan ese valor, no sé cuánto me da el resultado final. 339,82 milímetros de mercurio. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Claro, Fíjense. acá una vez que ponemos más o menos los mismos valores, no valores, sino unidades, después solo queda hacer la cuenta, no hay nada raro en el medio, ¿no? Claro. No, no. Por ahora, profe. No, lo único complicado es que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin. Ahí es Claro, donde el alumno comete el error. Es como la inercia o es por lo asallante de por ahí del escenario. Es como que agarra esa temperatura y por ahí está en grados centígrados y la manda. ¿Está bien? claro, siempre hay que pasarla, eso Siempre tiene que es ley, estar, digamos. sí, siempre tiene que estar en Kelvin. Es como cuando pasar el peaje tenés que pagarlo. Bueno, acá lo mismo. Es como, si vos querés vas a usar la fórmula, bueno, la temperatura en Kelvin. ¿Está Está bien? bien. Profe, Gracias. Sí, presión y volumen, ¿pueden estar en cualquiera mientras sean iguales? sí, puede estar en cualquiera, exacto. Si acá, ¿Recomienda que esté en alguna puntual o puede ser cualquiera de las dos? no, vos tenés que tener la picardía, según por ahí el ejercicio al final te dicen la unidad, la presión que se, digamos, que se calcule o se obtenga, pásemela en, no sé, en pascales, qué sé yo. Entonces uno va viendo, ¿viste? Si tenés dos valores de, dando vuelta por ahí, uno trata de llevárselo a esa unidad. ¿Está bien? ¿A qué digo? Por ejemplo, dijimos recién que vimos 670 mililitros de volumen y vimos 1,5 litros. ¿Está bien? Yo lo llevé, digamos, convertí los dos a litros. Pero como decía la compañera, decía que, bueno, también se puede, 1,5 litros también se podría haber llevado a mililitros. Entonces me quedaban los dos valores o unidades de volumen en mililitros. Pero me hubiese dado el mismo resultado. Acá hubiese llegado a mililitro, acá a mililitro, y se me hubiesen anulado ya las unidades. Ese es el, digamos, el trabajo que va a tener que hacer el alumno justamente acá. ¿Sí? Que las unidades te queden, digamos, como de tal manera que se puedan anular, ¿sí? En un mismo parámetro. ¿Estamos? ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Por eso tienen todo el material para, cuando uno tiene que, aparecen acá, diferentes valores de capacidad, o puede parecer uno acá litros y el otro centímetros cúbicos, ya sonamos porque sería lo peor, por decirlo así, porque me dan un valor en volumen y otro en capacidad, y tengo que hacer ese jueguito de pasajes con esos tres puentes, ¿se acuerdan? Que más o menos se lo escribí ahí en teoría, jugar con eso para hacer ese pasaje, pero sin... Profe, pero ahí los puedo traspasar en cualquiera de los tres, ¿no? De los Eso, dos, perdón. sí, si vos llevas este litro a centímetros cúbicos para que te queden los 2 centímetros cúbicos, o este que está en centímetros cúbicos lo pasas a litro para que los dos parámetros te quedan en litro y finalmente se puedan simplificar entre ellos. ¿Está bien? ¿Estamos? Lo que más interesa es la temperatura, que Sí, lo sea en más Kelvin. importante es la temperatura, siempre tiene que estar en Kelvin. ¿Está bien? Y ahí puedes encontrar, acá encontramos dos temperaturas que estaban en 100 grados centígrados. Por ahí, ¿qué puede ser lo más complicado? Que una temperatura esté en grados centígrados y el otro está en Fahrenheit. Entonces ya uno tiene que jugar con dos fórmulas para hacer ese pasaje, nada más. Es como más de lo mismo porque ustedes ya son campeones mundiales en pasaje de temperatura, así que no hay problema. Usando la fórmula hacen ese despeje y listo. ¿Está bien? Es como que de fondo se usan como tres o cuatro pasajes, dos o tres fórmulas, y después se utiliza esta fórmula. Es como que hay varias cosas dando vuelta. Pero si uno lo hace con todo bien, digamos, ordenadito, las cosas salen sin problema.
¿Está bien? Estamos para las Olimpiadas de Sí. Química. Sí, 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 tal cual. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Está? Eh, ¿Qué es lo que puede, otra cosita que puede aparecer acá? Vamos a... Profe, Sí, decime. una pregunta. Entonces ya con los ejemplos que nos dio, o sea, tenemos la fórmula de presión 1 y presión 2. ¿Hay otra variante también, No, aparte de esa? ¿O? vos tenés, por ejemplo, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 dijimos, ¿no? Igual a Sí. presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. ¿Está bien? Si yo tuviese que sacar presión 1, es porque estos dos señores de acá tendrían que estar dividiendo acá. Entonces, ¿qué me queda? Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 dividido volumen 1 por temperatura 2. Claro. Me piden volumen 1. Si me piden volumen 1, bueno, esto se mantiene de acá a la derecha, no los toco. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Y como esto tiene que quedar solito, estos dos señores del costado pasan acá abajo. Me quedan presión Ah, claro. 1 por temperatura 2. ¿Está bien? Claro, está Este, bien. y ahí hacés las variantes que vos quieras, porque son varias posibilidades. Claro. Si vos tenés temperatura 2, pasa lo mismo. Temperatura 2, esto se mantiene. Presión 2 por volumen 2 por temperatura 1. Y esto que está acá molestando termina quedando como denominado acá abajo. Me queda presión 1 por volumen 1. ¿Está bien? ¿Está? Del otro Está lado, bien, si querés presión 2, esto se mantiene, o sea que queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Y esto que me está molestando, que pasa como denominado, o sea, volumen 2 por temperatura 1. ¿Está bien? Ujú. Faltarían dos más, Ah, pero es más gracias. de lo mismo. ¿Se entiende? O sea que tengo 6 fórmulas posibles de la principal. ¿Está bien? Yo hice acá 4. Claro. ¿Está bien? Pero las dos que quedan, el volumen 2, estas dos pasarían dividiendo acá, ya tenés la expresión. Y si querés temperatura 1, estos dos valores pasarían dividiendo acá y ya tenés armada la sexta fórmula. ¿Está bien? Pero Ah, claro. fíjense que es mucho más sencillo partiendo de esto. Para mí, no sé, para mí para explicárselo. Ahora, si ustedes dicen, no, profesor, tranquilo, que yo a partir de esta fórmula que usted me da principal, yo puedo hacer estos despejes. Bueno, listo. ¿Está bien? Pero es como que yo lo veo que es más factible de acá sacarlo. ¿Está bien? Si uno lo tiene que hacer, digamos, así, pensándolo, razonándolo, ¿está bien? Obvio que ustedes dicen, ustedes van a tener material, lo tienen, digamos, ahí, van a tener en la carpeta, pero, digamos, bueno, me gustaría que fuesen como yo y más que yo, ¿está bien? De decir, bueno, el profesor lo escribe eso, yo también tengo que poder escribir. Y también puedo hacer, tengo que saber, digamos, hacer los despejes como el profesor lo hace, ¿está bien? Y mucho más todavía, ¿está bien? Y eso es lo que es el reto, digamos, no reto, digamos, de retar, sino es el reto de, digamos, estimularlos a ustedes a que también puedan hacer lo mismo que hace el profesor y obviamente y mucho más. Eso sería, digamos, para mí sería, digamos, tarea cumplida como profesor, ¿está bien? Bueno, nada. Bueno, estas son las posibles fórmulas, ¿está bien, chicos? Hay otra cosita que aparece dando vuelta por acá en los enunciados. ¿Y cuál es? Es lo siguiente. Hay algo que ahora cuando lo escribo ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? De lo que van a recordarse directamente, se van a transportar a la secundaria. No sería, digamos, lo ideal, sería una música transportarse a los 80, digamos, esa música de los 80, de los 90. Bueno, en este caso se transportaría o bien o mal a la secundaria. ¿Por qué? Por lo siguiente, este, a ver, vamos a poner el siguiente ejemplo. Me dice, un gas, ocupa
un volumen de 2 litros en condiciones normales. En condiciones normales. Punto. Pregunta. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atmósferas y 50 grados centígrados? ¿Está bien? Entonces, a mí me dan, por ejemplo, ese enunciado. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, fenómeno, dale. ¿Está bien? Entonces uno viene tranquilo y dice, bueno, a ver, voy a volcar todos los datos acá. Voy a poner datos, como me enseñó el profe, y dice, a ver, veamos. Un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. Y uno dice, la flauta. Bueno, está bien. Acá tengo 2 litros. O sea que ese teóricamente sería mi volumen inicial. Volumen inicial, 2 litros. Y es como que después me dice la pregunta, ¿qué volumen ocupará esa misma masa de gas, pero a 2 atmósferas y 50 grados centígrados? Es como que me dice, ¿qué volumen 2 tendré si esa misma masa de gas ahora está con una presión final, por decirlo así, de 2 atmósferas y una temperatura final o temperatura 2 de 50 grados centígrados? Es como que me faltan datos, como que diciendo, a ver, tengo volumen 1, volumen 2, presión 2, temperatura 2, pero es como que me falta acá presión 1 y volumen 1. ¿No son iguales a presión 2 y volumen 2, profe? No, justamente es que acá en el enunciado aparece algo que ustedes se van a acordar en condiciones normales. Y si se Tengo que ir a acuerdan, la tabla. no, y si se acuerdan en la secundaria, había algo que aparecía esto. CNPT, No, profe, ¿cómo me acuerdo de eso? que son condiciones normales de presión y temperatura. De presión y temperatura. ¿Qué significa presión y temperatura en condiciones normales? Que cuando se dice esto, justamente lo que dice el enunciado, porque veo que me faltan datos, pero están escondidos. ¿Está bien? Cuando te dicen condiciones normales, significa justamente esto, condiciones normales de presión y temperatura. ¿Qué presión? Una atmósfera. ¿Qué temperatura? 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, esos dos valores escondidos aparecen detrás de esto que dice condiciones normales. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Es algo parecido cuando uno dice cuando arranca de reposo. Eso cuando uno decía arranca de reposo, decía, bueno, esa es la velocidad inicial igual a 0. Es cuando uno estudiaba movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿se acuerdan? Es como que uno tenía que intuirlo, por decirlo así. Entonces, cuando uno ve esto y se dispone a poner los datos para visualizar mejor lo que dice el enunciado, se encuentra con una parte que dice condiciones normales. Entonces, cuando dice condiciones normales, significa estar parado en este escenario, condiciones normales de presión y temperatura, donde la presión, en este caso la presión 1, va a ser una atmósfera y la temperatura en condición normal 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Y ahora sí estoy en condiciones de poder abordar posteriormente, siempre y cuando acá las unidades estén bien, de poder abordar a la fórmula general de los gases. ¿Por qué? Porque justamente ahora, de los 6 datos posibles, tengo 5. Ahora sí puedo enganchar, digamos, y encuadrarme para
poner la fórmula en práctica. ¿Está bien, chicos? Entonces, está bien, es algo que puede parecer ahí, se les puede, digamos, presentar, bueno, ya tienen la manera de salir del paso. ¿Está bien? Cuando dice condiciones normales, significa esto: presión, una atmósfera, volumen, digamos, la temperatura, acá temperatura, o de 0 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces ya está, salvamos la situación. Ahora, vamos a reformular esto de vuelta a los datos. Ponemos los datos, y ahora decimos, bueno, volumen 1 es 2 litros. La presión 1, ahora que ya la sé, es una atmósfera. La temperatura 1 va a ser 0 grados centígrados. La presión 2 va a ser 2 atmósferas. La temperatura 2 va a ser 50 grados centígrados. ¿Qué es lo que me estaría faltando? El volumen 2. ¿Está bien? Ahora sí tengo todos los datos como para poder hacer el ejercicio. Yo la pregunta que me hago era, acuérdense, el primer paso es como que me pregunto, acá en estos datos, a ver, las presiones, ¿están en la misma unidad? Fíjense que tengo atmósferas y atmósferas, o sea que acá no tengo que hacer ningún pasaje de presión, unidades de presión. Por ese lado estamos bien. Ahora, me dan como unidad de volumen 2 litros y el otro valor de volumen lo tengo que calcular, o sea que tengo que hacer un despeje en función de volumen 2. Y los otros dos parámetros son temperatura. ¿Qué tienen que estar acá? En Kelvin. ¿Cómo me los dan? En grados centígrados. Entonces, acá sí, si bien las presiones están bien, no las toco, lo que tengo que trabajar es con las, justamente, con las temperaturas. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Anútenme por favor. Entonces, ¿acá qué hago? Acto seguido, hago pasaje de temperatura. ¿Está bien? Entonces uno viene, pasaje de temperatura, uno viene y que dice, bueno, a ver, si lo tengo que pasar a Kelvin, va a ser los grados centígrados más 273,15. Agarro la temperatura 1. La temperatura 1 es 0 grados. Lo pongo acá. 0 más 273,15. Esto va a ser igual a 273,15 Kelvin. Si hago el cálculo. Y el otro, estos 50 grados centígrados, lo coloco a la fórmula y va a ser 50 más 273. ¿Está bien? ¿Cuánto me daría eso? Me está dando 300, vamos a poner por acá, va a ser 323,15 Kelvin. ¿Está bien? 50 más 273,15 me da 323,15 Kelvin. Ahora, fíjense que la temperatura están uniformadas y en Kelvin como tiene que ser. Y las presiones están en la misma unidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Aplicar la fórmula y ver cuál de todas voy a aplicar de las que hice ahí de variante. Entonces uno aborda directamente la fórmula ahora. Más sencillo todavía. ¿Está bien? Pero lo único que lo puse este ejemplo con esa idea de que si me faltan datos y me estoy volviendo loco, digo, ¿qué hago acá? En alguna parte, si dice condiciones normales, es porque justamente están en este escenario, donde la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados. Son como dos elementos que están escondidos. ¿Está bien? Es lo único. Pero después, nada. Lo demás sale. Entonces, ahora sí, uno parte de la fórmula principal, o esta que arreglamos acá, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que me piden? Me piden calcular volumen 2. Entonces tengo que calcular volumen 2, este. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me queda presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, esto que está acá, y estos dos señores que están multiplicando a B2 pasan como denominador, presión 2 por temperatura 1. Y acá ya tengo la fórmula de
el volumen 2 que tengo que calcular. ¿Está bien? Ya tengo la fórmula y ya está, listo. Ya puedo aplicar los valores una vez que ya me quedo tranquilo que ya llegué a la expresión donde tengo que volcar los datos que encontré, que me dio el enunciado, ya tranquilamente abordo el tema de esta fórmula. ¿Está bien? Entonces uno viene y dice, bueno, volumen 2 va a ser presión 1, una atmósfera, por volumen 1. El volumen 1 va a ser 2 litros, por la temperatura 2. La temperatura 2 son 323,15 Kelvin, dividido presión 2. La presión 2 eran 2 atmósferas. Por temperatura 1. La temperatura ahora son 273,15 Kelvin. Ahora fíjense, Kelvin y kilo se va, atmósferas y atmósferas se va, lo que sobrevive es litros. Y obvio porque, bueno, el volumen tiene que estar en litros. Hago este cálculo, lo divido por este producto, y acá obtengo el valor que va a acompañar a la unidad de volumen en litros. ¿Está bien? Y ahí se acabó la historia. ¿Está? Esto es más de lo mismo, solamente que lo que quise hacer, como este ejemplo, es mostrarle qué pasa si las papas me queman, porque es como que me dan como datos ahí, como que faltan datos. Bueno, a no, digamos, atemorizarse, si justamente en el enunciado te dice en condiciones normales de presión y de temperatura, bárbaro, sabe que está en esto, CNPT, que serían eso, presión 1 atmósfera, temperatura 0 grados centígrados. Y si te Puede dice ser, en condiciones normales, significa lo mismo. ¿Está bien? Sí, decime. puede ser 1,18 el resultado. Puede ser 1,18. Me dio así a mí también, profe. 1,18, bien. Bárbaro, 1,18 litros. ¿Está bien, chicos? ¿Estamos? Entonces, ese sería el valor de volumen, ¿sí?, al cual tendremos que haber llegado. ¿Está bien? Si uno hace todos esos cálculos, listo. ¿Está bien, muchachos? Esta es la fórmula, digamos, bueno, la ley general de los gases, donde tiene esta fórmula, ¿sí?, de fondo. ¿Está bien? Fíjense, digamos, bueno, esto es justamente en química y eso obviamente que después entran, más complicado, entran, digamos, las concentraciones, cuando hay ciertas concentraciones de determinadas moléculas o compuesto, y se los pone a temperaturas y cierta cantidad de volumen y presiones, y bueno, aparece otra donde aparecen otras cosas, pero bueno, este es, digamos, como un escalón para ya más o menos entrando en clima, ¿sí?, que por lo menos la ley general de los gases nos dice esto, ¿está bien? Y cómo combinar o cómo jugar con esos tres parámetros de presión, volumen y temperatura. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Yo sé que fue muy pesado hoy, duro, pero creo que más o menos lo llevamos, digamos, tranqui, como para poder entregar. Vimos despejes, vimos un poco de pasaje. Acá es como que, bueno, acá es el amasar, ponerse a amasar, ¿está bien? Ya vimos la harina, pusimos la harina, los huevos por otro lado, los batimos, qué sé yo. Fuimos preparando el terreno. ¿Qué significa? Bueno, practicamos con los pasajes de temperatura, pasajes de volumen y capacidad, y pasajes de presiones. Entonces ahora, todas esas cosas que estuvimos vuelta por ahí, abordamos este tema con esas cosas de fondo que uno debería hacer en caso que encuentren parámetros de presión, digamos, en diferente unidad, volumen, temperatura. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos? Bueno, hasta acá sería la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, se entendió, se entendió. ¿Sí? Tengo que tener mi tiempo Por para ahora- asimilar todo esto. Profe, es un montón, pero bueno, se entiende igual. Yo estoy... Claro, es un montón, es verdad. Sí, es por ahí los chicos que ya vieron este tema con el otro profe, seguramente lo habrán visto. Bueno, por ahí están, lo van a poder sacar, digamos, más rápido, o entender más rápido, pero bueno, tranqui.
Teníamos Es que- como medio, es como muy, muy mecánico. Una vez que entendemos lo que hay que hacer, es como Sí, reemplazar y listo. No es así de fácil de reemplazar y listo, sino que prestar atención a algunas cosas, pero claro. se va entendiendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, Como acá en ordenar, ¿eh? como ordenar todos los datos para ordenar. Claro. Pero una vez que más o menos ordenaste todos los datos, las unidades y eso, ya después, bueno, te metes en el tema que es despeje de fórmula, y una vez que encontraste la fórmula que donde tenés que meter los datos, reemplazar los datos, listo, los reemplazás y listo, se terminó la historia. ¿Está bien? Hay cosas de por medio, pero bueno, uno las va sacando. ¿Está? Bueno, muchachos, acá les deseo nada, porque nos estamos viendo pasado mañana, así que, bueno, cuídense mucho, y nos mantenemos en contacto. Nos vemos el jueves. Nos Nos vemos vemos, el profe, jueves, profe. cuídese. Ok, Chao, nos profe. vemos. Buenas noches. No, Cuídense profesor, mucho. jueves. Saludos. Hasta Chao, jueves. chicos, suerte. Hasta el jueves. Chao, chao.